Buen día, mi nombre es Rodi Enrique Rodríguez del Centro INCIDE y bienvenidos a este curso sobre liderazgo para la democracia. Antes de iniciar a hablar sobre el liderazgo como tal, queremos reflexionar un poco sobre el rol que tiene el liderazgo tanto en la política como en la sociedad civil y la forma en que contribuye el mismo a la democracia. Y es que el liderazgo está intrínsecamente relacionado a la política y a la construcción del bien común, ya que el liderazgo involucra la conducción de personas, la conducción de numerosos ciudadanos hacia la consecución de metas. Y la democracia en última instancia es la organización de las personas para darle poder a la gente y a través de ese poder a la gente poder conseguir bienes comunes para todos. Entonces, pasando un poco a lo que es liderazgo, como cualquier ciencia social, existen numerosas definiciones que manejan algunos autores, definiciones que manejan algunos políticos, definiciones que manejan académicos y por tanto puede ser a veces un poco confuso. Pero siempre es útil tener una definición base que nos permita tener una línea en común. Y la verdad es que el liderazgo puede ser definido a grandes rasgos como ejercer influencia sobre un grupo para que este mismo grupo pueda alcanzar sus metas que son comunes a los miembros del mismo. Es una definición bastante amplia que nos va a permitir hablar sobre este concepto a lo largo del curso. Entonces, tenemos en primer lugar que el liderazgo implica ejercer influencia sobre un grupo, pero por sobre todas las cosas, su factor fundamental y sobre lo que se mide la eficacia del liderazgo es sobre las metas u objetivos que haya conseguido el liderazgo. Porque si fuese simplemente ejercer influencia sobre un grupo pudiera llamarse persuasión, pero si tú asocias esa influencia que tienes sobre el grupo, implica entonces alcanzar una meta y eso es lo que lo diferencia de otras clases de influencia. Entonces, si vamos a hablar de liderazgo para la democracia, es realmente relevante que tengamos distintas formas de liderazgo o sepamos cómo el liderazgo puede contribuir a la democracia. En primer lugar tenemos sobre todo el liderazgo político y también podemos incluir el liderazgo ciudadano y vale la pena adentrarnos un poco en cada uno de ellos. El liderazgo político es en cierta forma también ejercer influencia sobre un grupo para alcanzar una meta en común. Pero evidentemente cuando tú le añades lo político le da un rasgo particular. Y ese rasgo particular es el siguiente. El político tiene una meta. El político, la meta que persigue es alcanzar el bien común, el bienestar para la sociedad, alcanzar un estado donde precisamente la gente pueda vivir bien, donde precisamente puedan alcanzar la vida que tienen razones para valorar. Pero adicionalmente el político persigue el bien común a través de posiciones de poder político, es decir, a través de un cargo de elección popular, a través de alguna otra forma u organización política que le permita movilizar recursos para alcanzar el bien común. Por tanto, el liderazgo político no es otra cosa que ejercer influencia sobre un grupo de personas para alcanzar el bien común a través del poder político. Ahora, ello puede implicar distintas situaciones. Por ejemplo, un político puede ejercer influencia sobre un grupo a lo interno, por ejemplo, de su partido político, o puede ejercer influencia a lo externo de su organización, como es, por ejemplo, ejercer liderazgo sobre los ciudadanos en el entorno de una campaña política. En cualquiera de los casos, involucra ejercer dirección, ejercer influencia sobre un grupo de personas para alcanzar un objetivo. En el caso del liderazgo ciudadano, y sin duda alguna la sociedad civil es un elemento fundamental para la democracia, es bastante similar, pero es ejercer influencia también para el bien común, pero en este caso no desde posiciones de poder político, sino desde organizaciones de la sociedad civil. Y de igual forma pueden ejercer liderazgo sobre sus organizaciones, sobre sus miembros, sobre sus voluntarios, sobre sus miembros de equipos, o también pueden ejercer influencia sobre las personas a quienes impacta esa organización de la sociedad civil. Entonces, tenemos dos clases de liderazgo que contribuyen a la democracia, pero pasemos entonces ya al tema. ¿Qué hace a un líder? ¿O cuáles son las responsabilidades de un líder? Y las responsabilidades de un líder podemos extraerlas de un gran teórico y un académico que ha trabajado mucho el tema del liderazgo, de hecho de la Universidad de Harvard, llamado Ronald Heifetz. Y Ronald Heifetz nos explica que hay tres responsabilidades o funciones esenciales que debe cumplir un líder. Específicamente que los colectivos, que las asociaciones, que las sociedades esperan tres funciones por parte de sus líderes. Y esas son
dirección, protección y orden. Ahora bien, luce como algo muy sencillo tener estas tres palabras en mente. Sin embargo, dada que son las tres responsabilidades fundamentales que tiene un líder, siempre van a ser útiles para saber qué es lo que se espera de uno cuando está ejerciendo funciones de liderazgo dentro de una organización o dentro de un colectivo o en una sociedad o en un país. Y como dije al inicio, el liderazgo es ejercer influencia, es decir, se trata de una actividad. Para saldar alguna de las respuestas, alguna de las preguntas más comunes que se hace la gente en torno al liderazgo, si el líder nace o se hace, la respuesta es principalmente el líder se hace. Una persona se puede formar para ejercer liderazgo precisamente si aprende cuáles son las formas que tiene una persona de influir en el grupo. Pero volvamos entonces a lo que nos menciona Ronald Heifetz en torno al liderazgo. Y evidentemente esto es solo una porción, una parte de su trabajo, pero que resulta muy útil para comprender qué se espera de los líderes. Los líderes necesitan ofrecer dirección, protección y orden. En primer lugar, dirección. Dirección es poder tener la capacidad de ofrecer un norte al cual ir al grupo. Una visión clara de a dónde se desea ir y además cuáles son los pasos que hay que seguir para alcanzar esa meta, ese norte o ese objetivo que se ha propuesto el grupo o que ha propuesto el líder para el grupo. Ofrecer dirección es fundamental y ejemplos de cada una de estas responsabilidades hay a lo largo de la historia. Por ejemplo, por su capacidad de dirección era conocido Martin Luther King, quien tenía una capacidad de establecer una visión en el medio de la búsqueda de los derechos civiles en los Estados Unidos y no solo establecer la visión, podemos recordar su famoso discurso I Have a Dream, pero adicionalmente poder establecer una serie de medios para alcanzar dicha visión. Y los que él proponía eran nada más y nada menos que la lucha pacífica e incluso la lucha civil por conquistar esos derechos. Había muchas otras propuestas en el entorno en aquel entonces. Por ejemplo, estaba Malcolm X, quien creía que debía lucharse por los derechos de los afroamericanos por otros medios. Pero Martin Luther King tenía una visión clara, tenía una visión de a dónde había que ir, cómo había que alcanzar esa visión y por eso es reconocido como uno de los líderes más importantes del siglo XX. Más adelante tenemos la protección y la protección puede ser entendida como la capacidad que tienen los líderes de hacer sentir a los miembros de un grupo cobijo ante amenazas externas. Y no solo cobijo ante amenazas externas, sino sensación de solidaridad ante las mismas. Es decir, que los miembros de un grupo sientan en la persona que ejerce liderazgo que el mismo está ofreciendo o intenta ofrecerles protección. Y también hay ejemplos a lo largo de la historia. Uno de los grandes líderes del siglo XX, Winston Churchill, también es conocido por tener estas cualidades. Y es muy característico la razón por la cual él ocupó una posición de liderazgo a partir de 1940 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Antes de su ascenso al poder como primer ministro, había toda una política de apaciguamiento por parte del Reino Unido ante la Alemania nazi. Y él, cuando estaba en contra de esa política, siempre la denunció, hasta que las circunstancias le dieron la razón. Y en el día que él asume la posesión, o tan pronto como él asume la posesión al ser primer ministro, él, a través de la radio, que era el medio más utilizado en aquel entonces, da algunos discursos muy importantes donde ofrece estos tres elementos, particularmente la protección también. Es decir, él como líder sentaba expectativas realistas respecto a lo que iba a suceder en torno a la Segunda Guerra Mundial. Muy famoso es su discurso de sangre, sudor y lágrimas, el cual no creaba expectativas irreales respecto a lo que iba a suceder, sino que realmente decía que lo que se avecinaba para el Reino Unido y en general para el mundo occidental eran años de lucha por conquistar valores o por preservar nada más y nada menos que el Reino Unido y Irlanda del Norte que tenía tanto tiempo. Y específicamente, él menciona que van a luchar en contra de los nazis donde sea que haya que luchar y que esa es lo único que él le prometía al pueblo inglés, pero que al mismo tiempo él aseguraba que si efectivamente permanecían unidos y luchaban, iban a ganar esa guerra y por tanto
no iban a sucumbir ante la Alemania nazi dirigida por Adolfo Hitler. Por último, tenemos el orden. El orden es otro elemento que espera la gente de sus líderes. El orden es poder ofrecer a la gente una serie de normas, una serie de pautas que regulen la conducta, que den certeza y certidumbre a la gente respecto a lo que va a suceder y respecto a lo que sucede, porque el ser humano no le gusta y no se siente cómodo con la incertidumbre. Por tanto, también es una responsabilidad esencial del líder ofrecer orden a su grupo, orden a sus ciudadanos, orden a su pueblo. Un ejemplo que quiero dar, tengo que ir aún más atrás en la historia, pero es un poco anecdótico, es alguien que ocupa en la historia de la Grecia antigua una relevancia importante, llamado Licurgo. Licurgo fue la persona que creó las leyes de la antigua Esparta. Quizás no es muy común hablar de Esparta, pero Esparta es esta tierra donde eran todos como clásicos guerreros que tenían esta visión republicana de cómo tenía que ser lo público, y fue una ciudad-estado muy famosa en la Grecia antigua junto con Atenas, que sin duda llegó a ser muy importante. Bueno, en la cultura popular es famosa por la película 300, pero realmente ocupa un lugar importante en la historia antigua. Lo curioso de esta persona que yo estoy mencionando, Licurgo, y pueden revisar sobre él, ya que es bastante curiosa su biografía, es que fue quien fundó las leyes de Esparta en aquel entonces. Lo traigo a colación como ejemplo porque fue precisamente alguien que trajo ciertas normas, ciertos parámetros a cumplir dentro de una sociedad, y se dice que esos parámetros fueron cumplidos nada más y nada menos que durante 700 años, o un periodo muy largo de tiempo. Puede que yo me esté equivocando. En todo caso, lo cierto es que él quería precisamente proveer orden dentro de una sociedad y, por tanto, es considerado un líder importante. Tenemos entonces que siempre, absolutamente siempre, cuando se está ejerciendo funciones de liderazgo, es realmente útil conocer que lo que esperan los colectivos de una persona cuando está ejerciendo liderazgo es que esta persona pueda proveer dirección, protección y orden. Lucen como tres cosas muy sencillas, pero estos tres elementos sin duda alguna pueden ayudar a que una persona ejerza liderazgo en forma eficiente y efectiva. Una vez que sabemos esto, tenemos que tener en cuenta un elemento adicional, y no quisiera dejarlo pasar de largo, y es entonces el elemento ético, el elemento moral, porque evidentemente estamos hablando de actividades que tienen un alto impacto: la política, la democracia, el liderazgo, y por tanto hay que tener conciencia de la responsabilidad que se tiene cuando se ejerce el liderazgo. Al final estamos ejerciendo influencia sobre un número de personas para alcanzar una meta que debemos siempre esforzarnos porque sea una meta común al grupo y que sea positiva para ellos. Y en ese sentido quería traer a colación muy brevemente dos conceptos que maneja Max Weber en una obra que se llama La política como vocación. En esta obra, Max Weber, uno de los sociólogos más importantes de la historia, mencionaba en el año 1919 a una serie de jóvenes cuáles eran las clases de éticas a la que tenía que enfrentarse o a la que podía apelar un político. Él mencionaba dos tipos de éticas, sobre autores de éticas hay muchísimas, pero él lo condensaba en dos tipos de ética: la ética de convicción y la ética de responsabilidad. La ética de convicción, decía Max Weber, es aquella que nos dice que siempre, absolutamente siempre debemos obrar bien, es decir, enfocarnos en lo ético de nuestras acciones y no tener en cuenta las consecuencias, ya que Dios se encargaría de lo que fuera a suceder. Es decir, yo siempre me debo encargar de hacer el bien en el corto plazo, o sea, las acciones que son éticas, independientemente de cuáles sean las consecuencias que vayan a surgir de ella. Por otro lado, nos habla de la ética de responsabilidad, y él nos comenta que la ética de responsabilidad consiste en, cuando uno está obrando, no solo debe tener en cuenta si la acción que uno comete es ética per se, por sí misma, sino además debe prever las consecuencias que va a tener en última instancia las acciones que yo estoy haciendo. Y por tanto, lo ético realmente va a ser no lo que yo haga o el contenido ético de mi acción per se, sino la consecuencia que va a tener en última instancia. Entonces, por ejemplo, puede que una cosa que no sea tan buena, pero que produzca beneficios en el largo plazo, sea lo más ético, en comparación a una acción que puede ser buena, pero que puede en el largo plazo ofrecer malos resultados.
Hago traigo esto a colación solo porque nosotros en el Centro Incide consideramos que el ejercicio de la incidencia, el ejercicio de las herramientas que uno tiene y las capacidades que uno tiene como ser humano para influir en los demás, tiene que estar estrechamente vinculado al ejercicio ético de dichas competencias. Razón por la cual, evidentemente, tomo prestado de Max Weber estas formas de ética para precisamente tener conciencia de la responsabilidad que tenemos al ejercer liderazgo, ya sea político o ciudadano, ya que de las acciones que nosotros hagamos y la forma ética en que las llevemos a cabo dependerá si fortalecemos o no la democracia en un país. Muchísimas gracias.